Muy buen día, bienvenidos a una nueva clase de nutrición. El día de hoy hablaremos sobre la cadena productiva y la seguridad alimentaria. Primero hablaremos de la cadena productiva. La cadena alimentaria está conformada por una secuencia de procesos o subprocesos que hacen un gran megaproceso que va desde el campo hasta la distribución de los alimentos. Es como hablar de un reloj. Hay varios engranajes, grandes y pequeños, y si uno de ellos falta, no funciona el mecanismo del dispositivo. Tenemos algo que se llama sistema agroalimentario, que es el conjunto integral e integrado de funciones, agentes, actores y relaciones que participan a través de las diferentes actividades en la formación y transferencia de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria, a fin de atender y asegurar la satisfacción alimentaria y nutricional de la población de un país. Entonces, esta cadena está conformada por 4 procesos: la producción, la industria alimentaria, la comercialización o venta y los consumidores. Cuando hablamos de producción, es donde se producen las materias primas, la base de los alimentos. Entonces tenemos producción agrícola, de donde se desprenden eh, todos los productos de la tierra, frutas, verduras, legumbres. Una producción ganadera, en la cual tenemos varios tipos de ganado: ganado bovino, porcino, eh, pueden ser también gallinas, y una producción pesquera. Esas materias primas no se pueden comer solo así en su mayoría. Un ejemplo: si nosotros criamos ganado, criamos reses, necesitamos a alguien que mate y destace a la res para poder comer las partes aprovechables de la carne. No es de que cada familia compre una vaca y la procese a sí mismo. Y aquí es donde entra la industria alimentaria, con los subprocesos de preparación, fabricación y transformación y envasado. En el caso de la producción ganadera, aquí es donde los animales pasan a un rastro, donde son sacrificados, son destazados, son seleccionadas las partes comestibles y útiles de ese animal, son empacados, preparados en algunos casos, digamos en el caso de los embutidos, los chicharrones, las carnitas, ¿verdad? Y hay un proceso de envasado en muchos de estos productos. Luego pasamos a la comercialización o venta, cuyos subproductos tenemos el transporte y almacenamiento, ya que, regresando al ejemplo del ganado bovino, al tener ya la carne no podemos tenerla mucho tiempo a temperatura ambiente, o si no se descompondría. Entonces esta carne tiene que ser almacenada y transportada a distintos puntos de venta. Previo a eso hay una manipulación, se distribuye y luego ya llega a los puntos de venta, al cuarto paso, que son los consumidores. Acá tenemos en el caso del ganado bovino, las carnicerías, los mercados o supermercados. Y al final, pues esto puede llegar a productos del hogar o a otras industrias como restaurantes, hoteles. Esta cadena tiene varias características que deben ser cumplidas. Una de estas es la calidad de los alimentos. Esta es una característica compleja que determina su valor o aceptabilidad para el consumidor. Engloba tanto los atributos negativos como el estado de descomposición o contaminación, la decoloración
olores desagradables, así como atributos positivos como el origen, el color, el aroma, la textura, métodos de elaboración de los alimentos que se comercializarán. Entonces, la calidad de los alimentos va a tener ciertos atributos. Primero, atributos nutricionales, que va a ser la calidad nutricional, que se refiere a la aptitud de los alimentos para satisfacer las necesidades del ser humano en términos de energía y nutrientes. En algunos países se utiliza una escala que se llama Nutri-Score, que clasifica los alimentos de la A a la E, siendo los alimentos clasificados en una escala de colores que van, digamos, verde, verde claro, amarillo, naranja y rojo. Si estamos en la escala A y B, son alimentos saludables, que son pobres en carbohidratos y grasas poliinsaturadas, ricos en fibra y con un alto valor nutricional. Ya en las escalas D y E vamos a tener alimentos que son ricos en carbohidratos y en grasas poliinsaturadas, cuyo valor nutricional va a ser un poco menor y va a ser un poco más dañino para la salud al consumirse en exceso. Otro atributo es el atributo sensorial. La calidad sensorial hace referencia a las características organolépticas del alimento, como la apariencia, el olor, el color, la textura y el sabor. Los seres humanos utilizamos mucho nuestros sentidos para poder buscar nuestro alimento. Si vamos al mercado, vamos a buscar las frutas que estén maduras. Vamos a usar nuestro tacto para ver de que no estén muy blandas, nuestro olfato para sentir si el aroma es dulce o si ya está en cierto grado de descomposición, nuestra vista para ver si están maduras de acuerdo a la coloración de las frutas, y a veces cuando hay degustaciones, pues nuestro gusto para poder saber qué calidad tiene esta fruta, este producto. Entonces hacemos uso de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones, para poder darle ese atributo de calidad sensorial al producto. Otro atributo son los servicios. La calidad de los servicios está relacionada con ciertas características del alimento, como la presentación, el empaque, la facilidad para su elaboración o empleo, la disponibilidad y la regularidad con la que encontramos en el mercado este producto, entre otros. Un ejemplo, hace unos años, si nosotros queríamos unos chuchitos o unos tamales, teníamos que esperar los días que los preparaban, si era jueves o era sábado, y ver si era día de paches o no. Pero ahora se ha estado produciendo cierto producto en el cual se venden envasados los tamales, entonces usted puede ir al supermercado y comprarlo en cualquier momento. Otro ejemplo es como cuando alguien quiere hacer papas fritas, tiene que ir al mercado, comprar las papas, pelar las papas, cocinarlas, cortarlas y luego freírlas. Pero ahora la industria nos da otra opción donde las papas ya están cortadas, procesadas, peladas y hechas en tiras, están cocidas para que solo o las pongamos en el microondas o las pongamos a freír en un sartén. Entonces nos evitamos un montón de pasos. Entonces ahí tenemos ese atributo de servicio, ese plus que se le puede dar a un producto alimenticio que lo hace más atractivo al consumidor. Y uno de los más importantes, la inocuidad. Es un atributo exigido y aceptado para todo tipo de alimentos y empresas y a cualquier nivel de la cadena agroalimentaria, que garantiza que el alimento sea sano. Cuando hablamos de inocuo, hablamos de inofensivo, de sano, de saludable.
Tenemos que tener nosotros ese cuidado al elegir alimentos que no sean dañinos o productos que no sean dañinos. Actualmente tenemos una legislación que obliga a los productos que pueden provocar daños a la salud a etiquetar ese tipo de daños, y es más, ya no se permite que se promocionen. Un ejemplo de esto son los cigarrillos. En los noventas, en nuestro país, se creó este decreto en el cual no se puede comercializar o hacer propaganda de cigarrillos. Y en los empaques de las cajetillas de cigarros tiene que haber una leyenda que diga que el consumo de ese producto puede provocar serios daños a la salud del consumidor. O sea, no es un producto inocuo. Hecho similar sucede con las bebidas alcohólicas o fermentadas. Y actualmente países como México están poniendo este tipo de recomendaciones en otros productos. Productos altos en grasa o en carbohidratos tienen una etiqueta que dice que esos productos son dañinos para la salud, y es más, hay productos muy ricos en carbohidratos y grasas que está prohibido que se le vendan a menores de edad. En algunos estados de la Unión Mexicana está prohibido que se les venda a los niños gaseosas, que se les venda algunos tipos de frituras o galletas o pastelitos que tienen un alto contenido de azúcar. Siempre hablando de la inocuidad de los alimentos, tenemos la definición de la FAO, que nos indica que la inocuidad es la garantía que los alimentos no causarán perjuicio al consumidor cuando sean preparados o ingeridos de acuerdo con su uso previsto. Cuando hablamos de inocuidad, no solo hablamos de productos que per se son dañinos, sino que también hablamos de productos que pueden ser saludables, pero tienen una condición a la hora de su producción que puede afectar la salud de los consumidores. A finales de la década de los 90 del siglo pasado, ocurrió algo. Varias personas en Estados Unidos y Canadá enfermaron por una enfermedad que se llamó ciclosporiasis por frambuesas de Guatemala. Lo que sucedió fue de que el productor en Guatemala regaba sus frambuesas y zarzamoras con aguas residuales que estaban contaminadas con heces fecales. Eso hizo que alrededor de 1.500 personas en Canadá y Estados Unidos entre los años 98 y 99 enfermaran. Y se hicieron estudios sobre esto y se demostró que hasta el 6.7% de los cultivadores habían padecido de esta enfermedad, de producto de la ciclospora. ¿Y dónde fue que se dio el error acá en la cadena? Fue a la hora de que el productor regó sus cultivos. Esos productos contaminados pasaron por el transportista, un intermediario, llegaron a la industria donde se procesaba, pero el ente procesador no se percató de la contaminación del producto y lo clasificó y lo empacó, y así llegó a los mayoristas, a los supermercados y a los consumidores y provocó esta enfermedad. Entonces un producto va a dejar de ser inocuo, como les repetía, no solo por el hecho de que no sea saludable, sino porque muchas veces en el proceso de producción puede ocurrir algo que lo haga inseguro para el consumo humano. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, que es la base para muchos problemas nutricionales, sobre todo la desnutrición, un problema que ya es endémico en nuestro país, y esto es la seguridad alimentaria.
La seguridad alimentaria está constituida de 4 pilares: la disponibilidad de los alimentos, acceso a los alimentos, el consumo de los alimentos y la utilización o aprovechamiento biológico de los alimentos. Nos referimos a disponibilidad de los alimentos al suministro adecuado de alimentos a escala nacional, regional o local. Las fuentes de suministro pueden ser la producción familiar o comercial, las reservas de alimentos, las importaciones y la asistencia alimentaria. Cuando hablamos de producción familiar, es lo que las familias pueden producir en su parcela. Y uno de los productos primordiales de la agricultura guatemalteca es el maíz. Entonces muchas familias siembran maíz para su consumo más que para la venta, que para la exportación. Entonces ahí tenemos un ejemplo de producción familiar. Pero también algunas personas pueden producir maíz aparte del que necesitan y comercializarlo. Existen también reservas de alimentos. Nuestro país tiene reservas estratégicas de alimentos para situaciones de emergencia como catástrofes naturales o sequías, para evitar la hambruna. Y también nuestro país tiene la capacidad de importar alimentos. Por eso es de que en época de escasez o de malas cosechas se pueden importar productos de otros países. Un ejemplo, en las épocas en las que ha habido mala cosecha de maíz y se produce una disminución de la producción, pero se sigue manteniendo el mismo consumo, el país ha importado maíz de Honduras y de México. Pero esto tiene que ser regulado. ¿Por qué razón? Porque el gobierno o el Estado, entre sus prioridades, tiene de que no solo debe asegurar de que hayan ciertos alimentos, sino que tiene que asegurar de que nosotros seamos autosostenibles, que nosotros podamos producir lo que necesitamos para no depender de otras naciones. Ahí es donde tenemos la independencia alimentaria, ya que si dependemos demasiado de las importaciones, entonces estaremos a merced de los precios internacionales. Y de esta manera golpearíamos también a nuestros pequeños, medianos o grandes productores. Y por último, tenemos la asistencia alimentaria. Aquí es cuando por catástrofes naturales o por sequías o por inundaciones que destruyeron cultivos, nos quedamos sin la producción de alimento. Por eso es que tenemos bancos de alimento. La FAO tiene un banco de alimento del cual hemos recibido nosotros donaciones en catástrofes y también hemos recibido donaciones por cambios climáticos que han destruido o disminuido las cosechas. Entonces hay un Banco Mundial de Alimentos. También Conred tiene una reserva alimenticia y esto sirve para suplir ese déficit que hay en uno u otro alimento que son básicos para la dieta de nuestro país. Luego vamos a hablar del acceso a los alimentos. Cuando no tengamos alimentos disponibles, podamos acceder a ellos sin importar su locación, o sea, su acceso físico, y comprar aquellos que no nos es posible cultivar o producir por nuestra propia cuenta. Acceso económico, cuando hablamos de derechos a la seguridad alimenticia y nutricional, involucra contar con trabajo para todos y de esa manera tener recursos económicos para adquirir alimentos.
Un ejemplo, la persona que vive en áreas urbanas y que no tiene un terreno de siembra y que ella misma no produce alimentos ni su familia, tiene necesidad de acceder a alimentos y lo hace mediante la compra de los mismos. Entonces se tiene que asegurar el suministro a mercados, supermercados y tiendas de barrio. Por eso es que durante la pandemia, una de las cosas que no se restringieron eh, fue el transporte de alimentos. Los transportistas de alimentos tenían luz verde para atravesar las fronteras nacionales e interdepartamentales para poder llevar ese suministro a los mercados, supermercados, tiendas de abarrotes, para poder mantener esa estabilidad, esa seguridad alimentaria, pudiendo asegurar el acceso físico de los alimentos. Asimismo, un ejemplo, en Chimaltenango se pueden conseguir fresas, se pueden conseguir melocotones, pero estos productos no se producen, un ejemplo, en Zacapa, Jutiapa, Izabal. Entonces, debido a este acceso a los alimentos, debido a esta cadena de producción, se puede producir este tipo de alimentos en Chimaltenango y ser llevados a lugares tan distantes como el oriente del país, para que las personas que vivan ahí tengan acceso a estos alimentos y a estos nutrientes. El consumo de alimentos se refiere a la elección de los alimentos apropiados para la familia que permitan una óptima nutrición. Entonces aquí es donde el encargado de la economía familiar o la encargada de la economía familiar, con los recursos e ingresos familiares, elige qué productos va a comprar para el consumo. En teoría se debería buscar que los productos que se van a comprar tengan un alto valor nutricional. Entonces, si a una persona le pagan su quincena, debería ir a un mercado, un supermercado o tienda a comprar productos que sean eh, con un alto valor nutricional. Frutas, verduras, vegetales, carnes, y debería pues darle prioridad a la compra de este tipo de productos. Pero en algunas ocasiones lo que se compran son gaseosas, chucherías, cervezas, cigarros. Entonces es eso, tenemos que tener una buena educación sobre dietas saludables y como personal de salud tenemos que brindar una buena educación sobre cómo invertir el dinero desde el presupuesto familiar en productos de un alto valor nutricional, que en vez de comprar, un ejemplo, un paquete de pan Bimbo que puede costar hasta 20 quetzales, con esos 20 quetzales podemos comprar mejor frijoles, podemos comprar huevo, podemos comprar media libra de carne, ¿verdad? Que tiene un valor nutricional y energético un poco eh, mejor que el que pueda tener una bolsa de pan. Y ahora hablaremos de la utilización o aprovechamiento biológico de los alimentos. Este depende de factores como la calidad de los nutrientes, las condiciones higiénicas de los alimentos, saneamiento ambiental, condiciones de salud del individuo, entre otros. Tiene que ver mucho esto con cómo se producen los alimentos. El ejemplo que poníamos de la frambuesa previamente, si puede ser que sea un producto con un alto contenido nutricional, pero a la hora de producirlo hay deficiencias y esto puede poner en riesgo la salud de las personas. Un ejemplo, si se cría ganado sin los cuidados adecuados, sin desparasitarlo,
podemos tener ganado que tenga cisticercosis y poner en riesgo, en el caso de el ganado porcino, poner en riesgo a las personas que coman esta carne de cerdo de tener neurocisticercosis si no se cumplen con las medidas adecuadas de producción, distribución y almacenamiento de esta carne. Nuestra seguridad alimentaria va a estar bastante relacionada al clima, porque a pesar de que nosotros no producimos la cantidad suficiente de alimentos para ser nutricionalmente independientes, sí producimos un gran porcentaje de los alimentos que consumimos. Entonces, tenemos que ver cuáles son las condiciones del clima para poder ver en qué épocas poder sembrar y cosechar y cuántos tiempos de siembra y cosecha pueden haber. Por lo cual se han establecido calendarios estacionales y de acuerdo a la fecha o la temporada se instruye a los agricultores de cuándo iniciar a sembrar o no un producto específico. Un ejemplo, eh, la siembra de granos básicos se recomienda hacerla a finales de marzo y principios de junio. Esto antes de que empiecen las lluvias o se asiente el periodo lluvioso que por lo general inicia en mayo. Podemos tener periodos de canícula entre finales de julio y agosto, por lo cual vamos a tener días o semanas en las cuales no va a haber lluvia, por lo que son épocas propicias para la siembra, esperando el segundo periodo lluvioso que en nuestro país está de mediados de agosto hasta a veces principios de noviembre. Por lo general, en la época en la que tenemos pocas precipitaciones y más que todo sobre el corredor seco, vamos a tener periodos de escasez de alimentos que en nuestro país por lo general se dan entre mediados de marzo y principios de agosto. Por lo general en los granos básicos vamos a tener las fechas de cosecha entre febrero y abril, entre agosto y septiembre, y entre noviembre y diciembre. Estas van a variar de acuerdo el área geográfica del país y el tipo de producto que se esté produciendo. Tenemos que tener en cuenta de que esta primera cosecha y este periodo de crecimiento de las plantas se puede ver afectado por la temporada de huracanes entre junio y noviembre. Un ejemplo de esto fue el huracán Mitch, que devastó muchas cosechas, aparte de la infraestructura vial de nuestro país, que servía para sacar los productos de un lado a otro. Además, a final de año tenemos la temporada de frentes fríos, que inicia en noviembre y suele terminar a finales de febrero, que puede llegar a congelar o a matar algunos de los productos, lo que nos puede poner en riesgos nutricionales. Acá miramos dos mapas que nos sirven para describir lo que se llama el corredor seco de nuestro país. Son áreas donde las precipitaciones anuales son muy bajas. Podemos ver en las áreas del mapa de la izquierda que están en naranja y en amarillo, que son áreas donde tenemos una baja cantidad de precipitaciones, y en el mapa de la derecha podemos ver un mapa de sequía.
En color verde tenemos los lugares en el cual el riesgo de sequía es bajo. En color amarillo el riesgo de sequía es mediano. En color naranja el riesgo es muy alto. Perdón, el riesgo es alto, y en color rojo muy alto. Y esto es a lo que se le llama el corredor seco, en donde tenemos partes de Huehuetenango, el Quiché, Baja Verapaz, el Progreso, Zacapa, Chiquimula y Jutiapa, y partes de la costa sur. Entonces, en estas áreas, por lo general, la producción de subsistencia, la agricultura de subsistencia, es muy baja y puede poner en riesgo de un riesgo nutricional a las personas. En este cuadro miramos con datos de al 3 de mayo de este año la reserva que se tenía en el país de maíz blanco y frijol negro. Estas reservas es la cantidad de excedente de producto que tenemos para poder consumirlo, producto que se ha producido en Guatemala. Miramos que en la región norte se tiene hasta un 3.2% de maíz blanco, 6% de frijol negro. En la región sur, 1.4% de maíz blanco, un 0% de frijol negro. En el oriente y occidente, niveles muy bajos también de reserva. O sea, nuestra reserva alimentaria de granos básicos es muy baja. Pero podemos nosotros paliar esta falta o este déficit de producción importando productos. Pero para poder comprar esos productos que importamos, debemos tener dinero. Y para eso, pues tenemos que tener un salario que alcance para poder pagar por esos productos. En Guatemala ya llamamos canasta básica alimentaria a ese grupo de productos que son los mínimos que debemos tener para poder mantener la salud. La canasta básica alimentaria en Guatemala más o menos tiene un costo aproximado de 3.500 quetzales. Hablamos de que esta canasta va a alcanzar para una familia con un máximo de 5 miembros, 3 hijos y 2 adultos. Aquí estamos hablando sobre requerimientos básicos de alimentación. No estamos incluyendo recreación, educación, tampoco estamos incluyendo otros gastos como salud, ¿verdad? Entonces, miramos de que en el sector agrícola el sueldo mínimo está rondando los 3.000 quetzales, o sea que todavía tienen las personas un déficit en sus ingresos para poder cumplir con la canasta básica alimentaria. En el sector de las maquilas, las personas pueden ganar entre 2.500 y 2.700 quetzales, o sea, solo tenemos el 78% de ingresos de lo que debería ser el ingreso mínimo para que nos alcance para la canasta básica alimentaria. Y el sector agrícola comunitario, pues las personas que producen por sí mismas, no trabajan para la agroindustria, solo pueden tener un ingreso del 54% de la canasta básica alimentaria, o sea, ellos solo pueden comprar la mitad de lo necesario básico para poder subsistir en un mes. Acá vemos un cuadro en el que se detalla
y cómo ha ido evolucionando el salario mínimo en quetzales desde el 2013 hasta este año. Nos damos cuenta de que el salario no agrícola es mejor remunerado. Eh, este año siempre se había mantenido una paridad entre el salario agrícola y no agrícola, pero tenemos ese déficit en las personas que laboran en la industria de maquila y exportación, que actualmente ganan 84.88 quetzales diarios. El trabajo no agrícola, léase aquí algunas industrias y el personal de servicio, como salario mínimo tiene 92.88 quetzales y el trabajo agrícola se paga a 90.16 quetzales día. Acá tenemos una proyección para este año de los precios de el maíz, contando quetzales por kilogramo. Y miramos con la línea azul cómo estuvo el precio del maíz el año pasado y con la línea negra cómo ha ido el precio del maíz este año. Pues no hay variaciones, por lo menos no variaciones sustanciales. Esto nos sirve también para ver cuál va a ser el poder adquisitivo de nuestras familias, porque si no suben los sueldos lo suficiente, pero si hay un aumento en el precio de los productos, esto va a hacer de que sea más difícil cumplir con esta canasta alimentaria básica. ¿Y a qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva no poder tener acceso al alimento, ya sea por cuestiones económicas o por otro tipo de razones? A lo que llamamos inseguridad alimentaria aguda. De febrero a mayo del 2020 mirábamos de que la mayoría del país pues tenía un riesgo mínimo de inseguridad alimentaria, tenían acceso a los alimentos, pero se acentuaba en algunos departamentos y nos damos cuenta que esta imagen se correlaciona mucho con la del corredor seco. Vemos varios puntos que llegan al grado de emergencia, al nivel 4, pero ninguno al de hambruna aún. De junio a septiembre la situación se exacerbó y ya habían más municipios que se encontraban en emergencia nutricional. Y aquí es donde entran los programas y proyectos del Estado y de entidades internacionales para la ayuda de estas familias que no pueden producir lo mínimo para poder adquirir lo básico para su consumo. Y aquí entran estos programas como el Fondo Internacional de Alimentos, algunos bonos de ayudas sociales del Estado, la entrega de alimentos para poder ayudar a esta gente que está en déficit. Y esta inseguridad alimentaria no es solo por el bajo ingreso de la población. Este es uno de las características más importantes, ¿verdad? Que no tenemos el poder adquisitivo necesario para poder cumplir con la canasta básica alimentaria. También hay otros factores. Este año, por ejemplo, la crisis por coronavirus que provocó de que los productos que se producían en nuestro país fuera más difícil exportarlos y de esa manera se disminuía el ingreso de las familias. Asimismo, muchos quedaron sin empleo. En otras ocasiones, otra situación que ha ocurrido es que cuando hay catástrofes naturales y se destruye la red vial del país, es difícil poder sacar los alimentos para exportar o entrar los alimentos que importamos
y asimismo distribuir los mismos alimentos que producimos. Esto también tiene que ver cuando se hacen bloqueos de carreteras prolongados, que muchos alimentos son perecederos, entonces al estar un camión detenido mucho tiempo en la carretera por un bloqueo, pues se puede dañar el producto y podrir el alimento. Y todo esto nos lleva a la desnutrición. Aquí miramos información sobre la desnutrición aguda en menores de 5 años. Estos son casos acumulados entre el 2018 y el 2020. Vamos a ver como los cuadros color verde hacia abajo o las barras color verde, los casos de desnutrición del 2018, como una línea azul los del 2019 y como una línea roja los del 2020. Y aquí estamos hablando de las semanas epidemiológicas de la 1 a la 19. Y nos damos cuenta que con respecto al 2019 ha aumentado de una forma importante la desnutrición aguda en nuestra población. Y a esto podemos explicarlo por los distintos factores que ya habíamos hablado. Mucha gente perdió sus empleos, disminuyó el poder adquisitivo, no se pudieron vender productos o los productos que se lograron elaborar, producir o cosechar no pudieron enviarse a tiempo a exportarse, entonces estas familias se quedaron sin los ingresos necesarios para poder solventar sus gastos, entre ellos los gastos de alimentación. Y de aquí la importancia que tiene esta cadena no solo de producción, sino que esta cadena de, de abasto de medicamentos y todos estos factores, ¿verdad? El hecho de poder tener carreteras adecuadas para enviar productos que producimos o recibir productos que necesitamos, condiciones climáticas idóneas para poder sembrar y cosechar nuestros productos de formas adecuadas. Tiene que ver también la seguridad o la certeza jurídica que haya en el país que permita que empresas o pequeños productores puedan producir teniendo la certeza de que eh, no van a tener problemas ¿qué les diré?, de expropiación de tierras o de invasión de tierras o personas que no tienen acceso a la tierra puedan tenerla. También tener esa estabilidad a nivel tributario, de que hayan impuestos que sean coherentes y que no asfixien al pequeño y mediano productor. Todas estas cosas tienen bastante que ver a la hora de hablar de seguridad nutricional. Si tuviesen preguntas o comentarios, me los pueden hacer por vía WhatsApp o por vía correo electrónico y con todo gusto se las resolveré. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Que tengan feliz fin de semana.